lugar, darle las gracias a Óscar por organizar esta jornada y por invitarnos, y a todos los que han participado en la gestión y organización del evento. Mi nombre es Deepak Daswani, es un nombre raro, ya lo dije por la mañana en la universidad. Es un nombre hindú. Yo soy de Tenerife, natural de Tenerife, chicharrero y criado ahí, pero soy hindú de origen. Aquí la gente, lo digo claro porque aquí la gente no está acostumbrada a conocer, no conoce a ningún hindú porque no hay, a lo mejor en Madrid, en Tenerife, en Barcelona, pues hay una comunidad grande. Y entonces, lo digo porque el León, la primera vez que llegué y les dejé mi DNI al vigilante de Inteco, se quedó a cuadros, ¿no? Cuando yo no. Entonces me incorporé a Inteco hace poco en el nuevo proceso de selección de ahora, que convocaron hace unos meses, en el que hemos entrado 19 perfiles nuevos, y yo me he incorporado como responsable de contenido e investigación en ciberseguridad, ¿no? Entonces, pues para mí también es un honor dar esta charla ya en nombre de Inteco y hablar del trabajo que allí se desarrolla. Claro, estoy también yo contribuyendo con mi pequeño granito de arena. Entonces voy a estructurarla por ahí muy rápido porque hay mucho contenido y creo que hay poco tiempo. Esta es la estructura de la charla, ¿vale? Vamos a hablar un poco de la sociedad digital, las ciberamenazas, el contexto, por introducir un poco el marco. No me voy a entretener mucho en esto porque seguro que lo hemos oído un montón de veces. El compromiso global, que es Inteco, el marco Inteco al que se dedica, a qué jugamos y dónde estamos. Luego voy a hablar de casos de éxito, 4 experiencias en ciberseguridad famosas o notorias en los años 2012 y 2013, y lo que se ha hecho desde Inteco, las soluciones que mis compañeros han aportado y cómo han contribuido a intentar mejorar esto. Y yo voy a dar un ejemplo práctico también, otro caso que es más a nivel más técnico, que es un caso que me sucedió a mí, un artículo que publiqué en el blog de Chema Alonso, que es un blog conocido de seguridad informática, que se llama Hackeando a los vecinos hackers que me robaron la wifi. ¿Vale? Un caso real, a lo mejor lo han leído, y voy a introducir un poco, por dar un toque técnico también al final y contar un escenario real, ¿no? Entonces, bueno, vamos muy rápido. Vivimos en un entorno digital, todos nosotros pues, utilizamos internet a diario con su nuevo blog, listas de RSS, página web, online, comercio electrónico. Ahora estamos con el móvil, con el Twitter, conectados a la wifi, conectados al 3G o lo que sea, ¿no? Se dice que estos son datos un poco por aportar, se acaba la fundación ahora en 2013. Pues se dice que en España el 29% de las empresas ya utilizan la nube, el 43% de la población utiliza administración electrónica, 68% de hogares con conexión a internet y 80% de infraestructuras críticas en el sector privado. Algunos datos a reseñar: número de usuarios de mail, sitios web, usuarios de redes sociales, búsquedas en Google. Seguimos. Las preguntas son las que todo el mundo se hace: somos conscientes de nuestra dependencia, conocemos los riesgos actuales de impacto, le damos la importancia adecuada y si nos protegemos o no. Bueno, aquí vienen ejemplos de titulares que salen en la prensa diario. Antes, hace unos años, pues te subías a un taxi y le hablabas de ciberseguridad o hacking y no tenías ni idea de lo que estabas hablando muchas veces porque no sucedía. Sin embargo, a día de hoy todo el mundo conoce, quien más, quien menos le suena el término hackers, cibercriminal, ciberespionaje, con todas las noticias que a diario bombardean los medios y la gente ya es consciente de todas las cosas que suceden, ¿no? Y también antes, en el escenario de hace unos 5 o 10 años, bueno, más, un hacker era generalmente un chaval que le gustaba mucho la tecnología y muchas veces cuando vulneraba sitios web y los comprometía o sistemas, era para demostrar que era mejor que administrar sistemas o para colocar ahí una foto suya o lo que sea, o para un poco mofa, ¿no? Era la satisfacción del ego, pero con los años se ha visto que hay dinero y el hacker prefiere ganar dinero que satisfacer el ego, ¿no? Entonces se han creado organizaciones profesionales de cibermafia. Se dice que a día de hoy el cibercrimen mueve más dinero que el mundo de la droga. Ramón, luego en su presentación, seguro que nos va a dar unos datos muy interesantes del impacto económico de los incidentes de ciberseguridad. Se lo adelanto. Bueno, entonces una de las motivaciones de los cibercriminales ahora pues son el lucro económico, posicionamiento geopolítico, activismo, inoperatividad, extorsión o robo de información, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Hay muchísimas técnicas. En esto voy un poco rápido porque quiero entrar en la parte más técnica y más concreta para que no se me dispersen. Pues están las APT, las amenazas persistentes avanzadas, que es el concepto que está de moda en la seguridad. Cuando vayan a una charla de seguridad como esta o como otra, siempre van a oír hablar de APT, Advanced Persistent Threat. Son amenazas en las cuales un ciberdelincuente, una organización, se busca un objetivo
y pacientemente pues centra todos sus esfuerzos, todo su tiempo, todos sus recursos en atacar y en preparar un ataque muy dirigido y muy concreto para una organización concreta. Y además la clave de esto es que además no tiene prisa por atacar ni por obtener la información y puede planificar el ataque tan pacientemente como quiera, ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor la organización está sobreprotegida, los sistemas están protegidos, la arquitectura de red, seguridad perimetral, es imposible penetrar, pero a lo mejor se ofuscan en un objetivo, un trabajador de la organización que de repente viene a algún hobby, por ejemplo, y sabe que consulta determinados foros de alguna cosa y por ahí a lo mejor es por donde van a atacar, ¿no? Son ataques muy dirigidos. Después los troyanos, las herramientas de Remote Administration Tools, herramientas con las cuales se puede controlar un ordenador remotamente. No sé si han oído el caso del vecino en Zaragoza hace unos meses que vulneraba la seguridad wifi de sus vecinos y le filmaban con la webcam y lo incautaron en Zaragoza con un montón de imágenes de los vecinos con la webcam. Esto utilizaba troyanos, ¿vale? Los troyanos son muy antiguos, han existido desde los años 90 y siguen utilizándose y siguen funcionando. Las botnets, las redes zombies, de las que hablaremos ahora más adelante en un caso práctico, entonces no me entretengo, y los ataques de negación de servicio distribuida, que son los ataques famosos que hemos leído de Anonymous y grupos activistas que lo que hacen es atacar a una organización y dejarla indisponible durante un tiempo, ¿no? Esto es lo que hacen, no es entrar en el servidor, no es robar la información, no hackean nada, no pueden entrar, pero basado en el protocolo de TCP/IP, en la forma en la que está creado, pues lo que hacen es saturar a la máquina con un montón de conexiones y hacer que el canal se sature y causar indisponibilidad. Bueno, áreas de infección pues son la archivología e ingeniería social, que el famoso hacker Kevin Mitnick siempre nombraba, el arte de manipular a las personas, el arte de conseguir de las personas lo que quieran, una especie de concepto elegante para hablar de un timador, un estafador o un vendemotos, lo que quieran, pero que consigue lo que quiere, ¿vale? El correo electrónico, sitio web infectado, navegación, y luego también se aprovechan los medios de anonimato, las redes anónimas que están de moda, la red Tor, ¿vale? De la que muchos habrán oído hablar y que ahora además está un poco en cuestión, porque se han visto de que la red Tor no es tan anónima como se pensaba y tal. No sé si han oído hablar de esto, pero es un tema que ahora se habla mucho en foros de seguridad y eso, ¿no? Aparte de la red Tor hay otras redes anónimas como redes Maillard y cosas estipuladas estas que los delincuentes utilizan para esto, ¿no? Entonces, en resumen, que somos vulnerables, pues porque tenemos ahora un escenario más complejo, porque dependemos muchísimo más de las tecnologías que antes, porque el perfil de atacante es muy diverso, muy variopinto, de ahí desde organizaciones cibercriminales de diferentes países, de China, de Rusia, de países del este, como puede ser un chaval que también de repente quiera comprometer nuestra seguridad. Y entre esos dos cotas, pues hay un montón de grupos intermedios. Y por el conflicto entre seguridad y privacidad. Entonces, el resumen de esto es que necesitamos ciberseguridad, no podemos vivir en el libre albedrío sin poder controlar esto, porque si no, Internet ya a día de hoy es una prolongación de la vida real, donde tenemos leyes que regulan nuestro comportamiento, tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que velan por nuestra seguridad, pues lo mismo con la ciberseguridad, ¿vale? Lo que acabo de decir, si el crimen tiene un impacto de más de 300 millones de euros en la economía mundial, más que el mundo del narcotráfico, 1,5 millones de víctimas al día, hay empresas que sufren hasta 400 ataques diarios y se habla de que dos de cada 3 ordenadores seguramente estarán infectados con algún tipo de malware, ¿vale? Bien, entonces en este escenario pues surge la figura de los CERT, Centros de Respuesta a Incidentes, como somos Inteco, como SSN, como son otros tantos CERT que cooperan mundialmente para velar por la ciberseguridad de los ciudadanos, empresas, operadores estratégicos. Esto es un poquito de situar a Inteco en el marco legal, ¿vale? Hablar un poco de qué hacemos y por qué lo hacemos. No me voy a entretener mucho, pues decir que cada país tiene su estrategia de ciberseguridad. De esto se está hablando mucho últimamente. España tiene también una estrategia de ciberseguridad que está en desarrollo. Y además, esta es la estrategia de España que depende de documentos estratégicos como la Agenda para España, aprobada en el Consejo de Ministros en mayo de 2013, la Estrategia de Seguridad Nacional y con ello la Estrategia de Ciberseguridad, que está próxima a publicarse, Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, Ley de Telecomunicaciones y el convenio entre ambas Secretarías de Estado. En este marco pues, surge Inteco, que está en León, y esas son unas fotos de las instalaciones, y nos dedicamos pues
al servicio de ciberseguridad, investigación y coordinación, y tenemos como papel ser, además dicho por la agenda digital, especificado, una entidad de referencia para los ciudadanos, empresas y operadores del sector estratégico en confianza y digital y ciberseguridad. Se quiere reforzar la confianza de todos estos miembros de la tecnología, ¿no? Entonces, dentro de un servicio como ser respuesta a incidentes y protección, y lo que hacemos, pues ahora somos detección y alerta temprana de incidentes, coordinación y cooperación con todos los actores involucrados en este mundo de la ciberseguridad, agentes registradores, fuerzas de cuerpo de seguridad de Estado, otros SER y CP, soporte preventivo para operadores, reactivo y cooperación con todo el mundo de investigadores de ciberseguridad. Vale, ahí por ejemplo hay un logo de los ciberejercicios que se han realizado en Europa en el año 2010, 2011 y 2012, hemos estado presentes en ellos, ahora estamos presentes en otros ciberejercicios que se están desarrollando ahora mismo, y también cooperamos y tenemos buena colaboración con todos los fabricantes del mundo de la seguridad. Entre ellos podemos citar a Microsoft, Arbor, Shadow Server o Google, que son de los más famosos, ¿no? Y lo que tenemos a la derecha es un esquema de cómo se gestiona un incidente desde el centro de respuesta de Inteco. Pues se abre el caso, cuando se recibe una notificación, se le da una respuesta, siempre hay un seguimiento, una actualización del incidente y al final se cierra el incidente, ¿vale? Aquí está un poquito más desarrollado lo que conté, la agenda digital de España, el objetivo de reforzar la confianza en el ámbito digital y el papel que tiene Inteco, porque tenemos en ese plan de confianza digital una serie de competencias asignadas que tenemos que llevar a cabo para el año 2013-2014 y la estrategia española de ciberseguridad que está en desarrollo. Vale, no me entretengo mucho más con esto porque al final simplemente situar a Inteco y decir por qué estamos aquí, qué hacemos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos algo más interesante, la gestión de incidentes de 2013 de Inteco. De enero a septiembre de 2013, 4.400 incidentes gestionados, 72% de sistemas comprometidos, 12% por malware y distribución de malware, 5% de hacking directo, puro y duro, y cerca de 7.000 sitios web infectados, ¿vale? Estos son los casos de éxito de los que voy a hablar. Los 4 casos de éxito que vamos a comentar ahora, que son el DNS Changer, el ransomware de la policía, Avansis, que es una botnet, y el ransomware de RDP. Vale, entonces vamos a empezar uno por uno a desgranarlos a ver de qué se trata. Bueno, el DNS Changer es un malware que salió en 2012, en el año 2012, es multiplataforma, lo había de todos los sabores, Windows, Mac OS y Linux. Lo que hacía era modificar la configuración DNS de los equipos infectados y la sustituía con servidores DNS falsos y legítimos para redirigir al usuario a sitios web que no eran los reales, sino a sitios web donde había malware. ¿Vale? Intentaba acceder al router, además, una vez que infectaba el equipo de tu casa o de tu organización, accedía al router del equipo, intentaba utilizar la contraseña por defecto, 1234, 1234, y de este modo, si el router estaba accesible, también modificaba la configuración DNS del servidor de DHCP del router. No sé si estoy utilizando siglas demasiado técnicas o no, pero bueno, lo voy a agregar un poquito más. Y lo que hacía con esto era intentar infectar al resto de equipos que estaban en la red y seguir extendiéndose, ¿vale? Infección masiva, 5 millones de equipos en el mundo, 500.000 en España. Se colaboró con el FBI del Inteco y el DNS Changer World Group, un grupo que se creó de trabajo para recibir acuerdos de información en España, procesar toda esta información, notificar a los ISP y participar en la creación de una web que comprobaba la existencia de malware en el equipo. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poco más de qué va esto, ¿no? El DNS, muchos lo sabrán y muchos no, voy a pasar rápido por si lo sabe todo el mundo, es el servicio de resolución de nombres en internet, que lo que te hace es decir que cuando vas a google.com o a incluso t.org te da la IP y te la traduce para que no la tengas que poner tú, ¿no? ¿Qué significa esto? Que sin DNS no podemos navegar, todos alguna vez nos habremos quedado sin internet, nos habrá fallado el router o lo que sea en casa o en el trabajo, y es porque no tenemos DNS, porque el DNS está apagado o lo que sea, ¿no? Pues eso es lo que hacía, modificar la configuración, y el servidor DNS fake, el rogue DNS, lo que hacía era no llevarnos a Google ni a incluso a ti, sino que nos quería llevar, nos llevaba a sitios web y legítimos. Esto es un pantallazo abajo del router, lo que digo es que intentaba vulnerar la seguridad del router 1.3.4.1.4 y cambiar la configuración DNS del servidor de DHCP. El servidor de DHCP es el que cuando ustedes hablan la wifi del auditorio o lo que sea, se conectan, les da una dirección IP y les dice los DNS que tienen que utilizar para navegar a internet. Si les da unos DNS que no son los que son, ahí es cuando empieza la fiesta, ¿no? Y lo que pasa con esto es que también lo que hacía era intentar modificar la tabla host de los equipos. La tabla host de los equipos es un fichero que lo hay en Windows, en Linux, Mac OS y en los móviles, que lo que hace es
anteponerse a la resolución DNS para que tú puedas especificar una dirección IP para cada host específica y así evitar la resolución de DNS. Entonces, si te hacían esto aquí, ya da igual que te comprometiesen el DNS porque ya te metían por aquí los sitios web que tenían en mano, ¿no? Este fue el impacto en España. Y luego, el problema como les digo, es que si se apagaban los servidores DNS falsos, una vez que el FBI los detectó, ¿qué pasaba? Que todos aquellos equipos infectados iban a quedar sin internet, porque el DNS era el que les estaba permitiendo salir de internet. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se hizo un grupo de trabajo para coordinar la operación en la que se apagaban estos servidores y Inteco colaboró en este grupo de trabajo, colaboró con los ISP y además pues, crearon esta web que lo que hacía era, dependiendo de... O sea, entrabas en la web con tu navegador desde tu ordenador y veías si tenías el virus, si lo tenías te lo eliminaba, te deshacía los cambios en la configuración DNS no, perdón, eso era la forma, la web lo que hacía era decirte si tenías el malware o no, y estoy adelantando, y el procedimiento de infección es eliminar el virus, deshacer los cambios en la configuración DNS, revisar el archivo host y revisar la configuración del router por si hay otros equipos infectados, ¿vale? Bueno, segundo caso que vamos a hablar, ransomware de la policía, en el año 2012, un ransomware que es un concepto que está muy de moda, que es, si leen blog de seguridad lo han oído alguna vez, si no, pues igual no. Es un malware que bloquea un equipo pero a cambio de dinero, ¿vale? Intentan obtener dinero. Entonces, este es el famoso virus de la policía que seguro alguno de ustedes lo habrá sufrido en sus carnes, si no lo ha sufrido tiene algún amigo que lo habrá sufrido. Yo ya conté esta anécdota esta mañana en la charla en la universidad, ya voy a volver a repetir porque es muy gracioso, y es que tenía un compañero de trabajo en Tenerife que su vecino sufrió el virus de la policía, y este virus lo que hacía era decirte que tú has estado navegando por páginas de pornografía o viendo contenido que a lo mejor no es muy lícito y por eso el Cuerpo Nacional de Policía te va a poner una multa y tienes que pagar, y si pagas, pues no pasa nada. Entonces este hombre se asustó, el vecino de mi amigo, y fue corriendo y tiró el ordenador a la basura. Y eso es un caso real y es verdad. Entonces mi amigo lo que hizo fue cogerle el ordenador, darle el disco duro y quedarse con el ordenador a cambio de la gestión, ¿no? Y bueno, pues lo que se hizo de Inteco, todas estas cosas, pero las vamos a repetir ahora. Entonces vamos a explicar un poquito lo que hacía el malware. El malware los primeros casos se vieron en el año 2004-2005 en Rusia, infectaba un equipo y lo que hacía era contactar con el servidor de comando y control, que se suele llamar, para saber el país de donde el equipo se estaba conectando, donde estaba el equipo infectado, y saber si había versión o no del virus de la policía para ese país. Ver todas las versiones que hay. En España, en Alemania y Austria, creo que. Bueno. Pues algunos detalles técnicos que algunos he sacado de cosas que sabemos nosotros por el trabajo en Inteco y algún otro de un informe de un fabricante de seguridad, ¿vale? Pues algunos detalles técnicos básicamente los comento por encima para que veamos la profesionalización de este tipo de malware, ¿vale? Pues en una primera ejecución creaba un backup de sí mismo, una rueda inofensiva, luego persistía mediante una clave de registro, además tenía varios modos de ejecución, modo de instalación en el que se inyectaba en el proceso Explorer.exe, se conectaba a 4 servidores de comando y control, de los que hablaremos ahora con las botnets. Luego, estos son todos los países en los que llegó a operar el virus, ¿vale? Eran menos al principio y luego poco a poco se fueron uniendo más. Esta diapositiva la he sacado de una actualización que presentó el comisario del Cuerpo Nacional de Policía en el ENISE, en el evento que tuvimos, y esta era la última lista con todos los países, ¿vale? Que la copié, y esos son todos los países en los que operaba el virus. Y lo que hacía esto es, si la víctima no pertenecía a unos países, se autodestruía junto con la clave de registro, te lo limpiaba automáticamente, ¿no? Y una vez recibido el comando OK, localizaba la versión gráfica, dependiendo de la localización de la víctima, y te daba una URL con el DNP, la imagen, del pantallazo ese, ¿no? Tenía un modo de malware B-B, con el parámetro B, que ya presentaba ese bucle infinito, y a un punto de proceso está actualizado, ¿no? Y cuando se ejecutaba en modo ransomware, lo que hacía era crear dos hilos, un bucle infinito representando esa imagen con el virus hasta que tú pagaras diciendo que tenías que pagar, y otro bucle infinito que además se cargaba todos estos procesos del Windows que lo que hacían era molestar la ejecución del malware, ¿vale? Entonces lo cepillaba para que el malware pudiese estar ahí tranquilamente y nadie pudiese vulnerarlo. Por otro lado, si el usuario pagaba el rescate, sí que se informaba al servidor de comando y control mediante esa URL y se desbloqueaba el virus. O sea, te pagaban la multa y podías seguir navegando, ¿no? Bueno, analizando el código fuente del malware, pues
se encontró esta dirección IP que estaba relacionada con el registrador de dominio, que estaba relacionado con esa dirección de Gmail, que estaba relacionada además con estas otras campañas de distribución de malware, ¿no? Es decir, los involucrados en este virus pues también estaban involucrados en estas campañas, y además ellos fueron detenidos por una operación del Cuerpo Nacional de Policía con la Europol, y lo detuvieron, fue un caso de éxito del Cuerpo Nacional de Policía muy sonado, ¿no? Porque esto es un ransomware que afectó a muchísimas personas. ¿Qué hicimos nosotros en Inteco? Pues crear contenido sobre el mecanismo de desinfección en la OSI, soporte telefónico a través del chat o correo electrónico a usuarios, 780.000 consultas, 26.000 reportes. Los reportes son todos aquellos que inician el proceso ese de seguimiento de actualización que yo conté antes, de seguimiento de incidentes, perdón. Luego, en el buzón interactivo de la OSI, que es la Oficina de Seguridad Internauta, un portal para ciudadanos de Inteco, una grabación específica sobre la amenaza de desinfección y coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía para todo este trabajo, ¿no? El procedimiento de desinfección de este malware era reiniciar el modo seguro, restaurar el sistema, si lo tenía, utilizar si no el famoso malware antibytes, que lo habremos utilizado alguna vez, y si no, utilizar un live CDR, ¿vale? Bien, caso 3, Avanci. Avanci 2012 es una botnet que identificó Shadow Server. Shadow Server informó a Avanci, que es un proveedor de hosting y de dominio, que uno de sus clientes, pues apuntaba estaba haciendo el servidor de comando y control de una botnet, ¿no? Una botnet, ahora vuelvo para atrás, es una red de ordenadores zombies, ¿vale? Que son infectados y controlados por un servidor remoto que les envía comandos para realizar acciones. ¿Para qué se usa? Esto lo habrán leído alguna vez, lo habrán oído. Las botnets son las redes que infecta un servidor malo que se infecta a todo tu ejército y utiliza tu ejército de zombies para mandar spam, para descargar ficheros grandes, para ser anónimo, para hacer otros ataques desde ahí para que no le puedan coger, para fraude online, para ataques de negación de servicio, todos vamos a atacar un servidor a la vez y lo tumbamos, o para temas de computación distribuida donde se requiere mucha potencia de cálculo, ¿no? Y estas redes funcionan pues con un servidor de comando y control que a través de internet llama a toda su red zombie, les da un comando, los controla y luego lo que hacen ellos pues es atacar a la siguiente víctima, que puede ser lo que acabo de decir, envío spam, fraude, computación. Las primeras se maduraban por el protocolo IRC de mensajería y luego posteriormente empezaron a utilizarse HTTP, DNS y SMP, esos protocolos para controlar las botnets. Ahora, a día de hoy, las más modernas utilizan protocolos P2P y esto lo que hace es dificultar su erradicación, porque una botnet típicamente es un servidor de comando y control que controla a todos los clientes, ¿vale? Entonces si localiza el servidor y lo tumba, se acabó la botnet. Sin embargo, ahora, cuando las botnets son P2P, basando en el modelo de intercambio distribuido del P2P, es más complicado porque no hay un servidor central, sino que este rol se va compartiendo, ¿vale? Entonces, vamos para atrás otra vez. Lo que hacía la botnet esta era redirigir al servidor de comando y control real que está en Malasia, pues los bots se conectaban mediante peticiones HTTP, esas peticiones que están ahí. Hubo más de 46 millones de peticiones de los bots diarias y más de 900.000 conexiones únicas por cada día. Entonces Inteco participó en la resolución de esto mediante orden judicial autorizada. Lo que hicimos fue un sinkhole, yo no porque no estaba, pero mis compañeros hicieron un sinkhole del dominio para identificar a los bots. Un sinkhole es una redirección de la IP que estaba en Avanci de ese dominio, freeap.biz, en vez de que esté ahí, la redirigieron a una IP de Inteco, a un servidor de Inteco. De ese modo, todo el tráfico que tenía que ir allí iba a Inteco. Y entonces en Inteco podían ver estas peticiones HTTP de los bots. Y además tenían la dirección IP de los bots, es decir, los de los infectados. ¿Vale? Entonces, como apreciación, pues tenía lo que viajaba en la petición HTTP, el ID, el nombre del ordenador, el usuario, el sistema operativo, versión de malware, porque el malware se actualiza, es profesional, el antivirus y el comando que tenían que ejecutar. Y este es el malware utilizado. Entonces lo que hizo Inteco fue participar en esto, en el sinkhole, para detectar a los infectados, notificar a los afectados, tanto en España como a nivel internacional, en cooperación con otros centros de respuesta. Luego ayudó al cliente a fortificar su servidor y participó en el análisis del malware, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía este malware?
una vez que estaban los bots, se infectaban mediante web más ingeniería social, como siempre, ¿vale? Engañamos al usuario a través de un correo, a través de lo que sea. En este caso, utilizaban ingeniería social a través de la web. Se distribuía además por dispositivos extraíbles USB y por Messenger. Y lo que hacía era robar credenciales de contactos de Live Messenger, credenciales almacenadas en navegadores, credenciales de correo electrónico, credenciales de FTP, además de participar como zombie en una bonde para hacer otro tipo de acciones delictivas, ¿vale? Pues Inteco hizo esto, el phishing calling, la notificación. Además, pudimos recibir una imagen de otro servidor de comando y control afectado en Francia y pudieron mis compañeros peritos analizar el malware y ver un poquito de qué es lo que hacía, ¿no? Y todas estas cosas que he contado pues vienen del análisis del malware. Bueno, el último caso que voy a contar aquí ahora, antes de entrar con el ejemplo más técnico, aunque en todo el ejemplo he intentado aportar datos técnicos para que no se queden simplemente en números y estadísticas, es el del ransomware RDP, que fue ahora hace unos meses, ¿no? El RDP es el protocolo, si no saben, Remote Desktop Protocol, es el terminal server famoso de Microsoft, que nosotros podemos utilizar para conectarnos en remoto a un escritorio en Windows, que lo podemos utilizar en casa para conectarnos a otro equipo, o en la universidad, en el colegio, en un trabajo, o para controlar otra máquina, ¿vale? Se suele utilizar mucho en redes de área local, donde fuera de la red no se puede hacer, pero de una red a otra, pues yo voy de este equipo al otro y me conecto para lo que sea, ¿no? Pues en este caso estamos hablando de empresas que tienen su servidor Windows 2003 server, 2008 server o lo que sea, conectado a internet con el RDP abierto, el puerto 3389 abierto. Esto lo que hace, para que se hagan una idea, es que yo en mi casa, desde aquí ahora con el móvil, puedo abrir una pantalla de inicio de sesión a un servidor de una empresa que está ahí y veo su pantalla Windows 2003 server con el login y puedo probar lo que yo quiera, cuantas veces quiera, a no ser que el firewall me tumbe. Pero si hay una empresa que tiene un puerto RDP abierto así, pues es algo que no se suele hacer, significa que no hay mucha seguridad por medio. Entonces lo que hacía, pues la puede haber, pero no lo habitual. Entonces lo que hacía este malware era conectarse, buscar todos los puertos 3389 abiertos que había y probar contraseñas fáciles. 1, 2, 3, 4, 9, 4, admin password, yo qué sé, Pepe, Carlos, y al final, o el nombre de la empresa y el nombre de la empresa, y lo que hacía, una vez que obtenía las credenciales de acceso, que hubo un montón, las vendía en portales de internet. Se vendían además por $15, tú podías comprar credenciales de acceso a servidores RDP para luego utilizarlos para tus cosas, lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, una vez que pasaba esto estaba relacionado con el ransomware en sí, que era un malware que se instalaba una vez que tenía las credenciales en el equipo y lo que hacía era cifrar todos los archivos con RAR, entrar con contraseña, ¿vale? Y entonces pues hubo empresas que perdieron aquí todos sus datos y que no tuvieron más remedio que algunos pagar, porque llegaban a pagar, porque no había otra forma de obtener sus datos. Además era muy profesional porque tenías que mandarle una muestra con un fichero cifrado a los malos, como quien dice, y ellos te devolvían ese fichero descifrado para que supieras que verdaderamente tenían la clave y tal. Los algoritmos que utilizaban, por lo visto, eran bastante complejos, y de Inteco, además de participar en notificar a todos los afectados, colaborar con el ISP, hay un artículo en el blog de Inteco que muestra el proceso de cómo hicimos esto, y en el blog Security by Default, pues ayudar a todos los afectados a resolver estos incidentes, a fortificar su conexión y a intentar recuperar los archivos para aquellos casos en los que se pudiesen. En algunos casos, para algunas empresas se consiguió recuperar por todos sus datos. Para algunas empresas, en concreto unas cuantas, sí que se ayudó a que no tuviesen que pasar por cámara y poder recuperar la información. Y esto todo se realizó en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, en este caso, es la primera vez que dicen que cuando han desarticulado bastante el Cuerpo Nacional de Policía se ha incautado de bitcoins como dato a reseñar, ¿vale? La información de este RDP la hemos ido porque además en el blog de Inteco, en Empresa Nacional, se ha hablado de este caso de éxito también del Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, y ahora lo último que voy a contar, he ido muy rápido para intentar abarcarlo todo, no sé si he ido demasiado rápido, si me dejo alguna cosa en el tintero, pues la comentamos luego. Es un ejemplo técnico también, que no es de Inteco, sino es desarrollado por mí, para contarles un caso técnico de ciberseguridad también, de cómo están
pues el espionaje, las APT, todo el tema este que hemos hablado, pero también en un caso real doméstico, pues hay temas así de seguridad y las cosas pasan y se puede hacer el mal o el bien, ¿no? Bueno, esto es un caso que me sucedió a mí en casa este año, en 2013, un caso real. Es un caso que utilicé para escribir el artículo este que se llama Hackeando a los vecinos hacker que me roba la wifi y publicado en el blog del tema Alonso, está ahí disponible si lo quieren buscar. Y es un caso muy curioso porque yo estaba en casa simplemente haciendo unas pruebas de ataques en mi red doméstica, que la había, o sea, todos, no si lo saben, si no, las redes wifi, pues todo el mundo sabe que las abiertas son inseguras, las que tienen cifrado web son inseguras también porque el algoritmo presenta unas debilidades matemáticas por los vectores de inicialización y se puede romper, y hace años ya que se puede romper, y además se rompe muy fácil con herramientas automatizadas y tú no tienes que saber nada de matemáticas ni de criptografía y lo puedes hacer. Y luego están las WPA-RSK, WPA2, que son las seguras, sí, siempre y cuando tengamos una contraseña robusta y tal y cual. Entonces, yo tenía mi red adrede, a propósito, en cifrado web y seguro, para probar herramientas de ataque y otras cosas, no ese ataque solo, sino algunos otros ataques que hay, porque hay muchísimos tipos diferentes de ataque en casa, ¿vale? Y además, como dato importante, yo no tenía la clave, la red web, como te la pone el operador, con tu WLAN-bajo o lo que sea, y la contraseña que está en el router, porque es que en ese caso no hace falta hacer nada, simplemente hay herramientas en internet que se conoce el algoritmo cifrado de los operadores, de generación de clave, perdón, y es muy fácil obtener la clave y no hay que hacer nada. La persona que entró a mi red, lo que voy a mostrar ahora, se molestó en utilizar una herramienta para craquear la clave web, porque la clave era una clave que había puesto yo, larga además, con un SSID, o sea, un nombre de una red, diferente del WLAN típico. Entonces, lo que me pasó es que un día, consultando el log del DHCP, del router, además en Vía Reyes, pues vi que yo tenía mis equipos conectados, el iPhone, el iPad, la PlayStation, el ordenador, y luego tenía un equipo más que aparecía allí como Rover 1, ¿no? Entonces, el nombre no es Rover 1, yo lo he cambiado, era otro nombre, pero por no revelar información real he puesto un nombre de falso, pero era así, o sea, era un nombre con un 1, ¿no? Y esto es para hacer ver que la persona, cuando yo vi eso, pensé, cuando veo que alguien se me ha conectado a la red y que además se toma la molestia de craquear mi clave web, porque no es una red abierta, ¿vale? Es que puede ser alguien con conocimientos de hacking que puede intentar vulnerar mi seguridad o robar mi información o lo que sea, o puede ser un script key, como llamamos en seguridad, que quiera simplemente divertirse o lo que sea, ¿no? Entonces primero tienes que tomar las precauciones oportunas. Entonces esto sucedió más el día de Reyes, que es un día en el que no hay tiempo, tienes que ir a ver a la familia y todo esto, y lo que hice, tenía dos alternativas, o cambiar el cifrado de WPA2 y poner una contraseña robusta y olvidarme del tema, o utilizar este caso real para hacer una práctica a fuego real en un escenario de verdad, con su complejidad, intentar hackear al hacker, ¿vale? Y digo su complejidad porque los que nos dedicamos a esto, pues podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de botnets, de APT, de los males, no sé qué, pero cuando te pones a hacer algo de verdad en el centro, sabes que en ese momento, pues cada caso tiene sus circunstancias, su complejidad a nivel técnico, y hay veces que algunas soluciones funcionan en algunos escenarios y otras no. En este caso, por ejemplo, tenía una red en casa y tenía un vecino que se estaba conectando a través de wifi desde bastante lejos, ¿no? Entonces hay algunas cosas que podían funcionar, algún tipo de ataque que sí y otros que no. Entonces, por falta de tiempo, lo primero que hice fue desconectar todos los equipos de la red para prevenir posibles ataques, porque me tenía que ir y no sabía quién estaba en mi red y qué es lo que perseguía, entonces desconecté todos los equipos y le dejé navegar para que hiciera lo que quisiese. Entonces, por otro lado, monitoricé el tráfico con una antena wifi como esta que está aquí, ¿vale? Con esto puedes monitorizar el tráfico que está en la red desde fuera, la pones en modo monitor con estas herramientas, iCrack y tal igual, y una herramienta que se llama Network Miner para reconstruir la captura. Cuando tú capturas el tráfico, ves un montón de tramas que te dan un montón de información, pero esta herramienta, por ejemplo, lo que hace es organizar toda esta información y antes, por ejemplo, de una captura de paquetes, pues todos los equipos que intervienen, las tramas, los ficheros, las imágenes, reconstruyen mensajes de chat si lo hubiera, credenciales de acceso, sesiones, peticiones DNS, ¿vale? Y en este caso, lo primero que vi fue la dirección IP que cogía el equipo, que era la 136. Vi que era un sistema operativo Microsoft Windows para empezar. Esta era la dirección MAC, que no la he puesto por motivos de confidencialidad. El número de paquetes enviados, recibidos, las sesiones y tal igual, ¿no? Entonces, digo, bueno, lo primero es que es un equipo Windows, se llama Rover 1 y utiliza la red para navegar.
Vale, ¿qué había en la captura de paquetes esa? Lo primero que había en Seguridad de Reyes eran accesos a estas URLs, ¿vale? A estas vanidadis.com es un blog de moda que yo no conocía, de cotilleo y prensa rosa, el diálogo.com, que también es una página de moda, elpaís.com gente, y fotoplatina.com, que es una página de peinados que si alguien está interesado pues la puede visitar. Y aquí, por ejemplo, podemos ver todas las imágenes que se descargaron en esta sesión de navegación. Aquí vemos estas imágenes son de los peinados de Fotoplatina y estas son del país.com de gente, que era la gala de los Oscars, que creo que había sido hace poco, que era Miley Cyrus, me parece, en la forma roja, ¿no? Vale, entonces mi primera suposición es, porque esto al final es un ejemplo que demuestra cómo a partir del tráfico uno puede establecerse perfiles de comportamiento o inferir información solo a través del tráfico que las personas generan en internet. Pues pensé lo primero era que era una mujer, ¿no? Que no iba a ser un hombre, que no se trataba de un hacker, y si lo era, pues estaba, pues no sé, tenía ese tipo de interés, ¿vale? Esa fue mi primera suposición. Me pueden tildar de machista o lo que sea, pero al final esto les estoy contando un caso real de cómo uno soluciona un incidente, ¿no? Y luego otro detalle, por ejemplo, es cómo este hacker que está hackeando mi wifi, o lo hacía adrede también, porque siempre hay que ponerse en el peor de los casos, o no se veía muy bien lo que estaba haciendo. Por ejemplo, ahí vemos que está la petición a este sitio web, liveupdateasu.com, en el que me revela exactamente el equipo que se está utilizando para conectarse a la red Wi-Fi, que es un ASUS modelo F50SR, ¿no? Entonces, bueno, esto es más información que vas sacando a partir de ahí. Entonces, esta es la fase 1, ha pasado esto, ha pasado un día, y dice, bueno, ahora yo los quiero identificar, quiero saber quiénes son y por qué están aquí, ¿no? O quién es. Pero lo primero que hace es intentar obtener información de la persona mediante credenciales, a tu correo electrónico, algo que te vincule un nombre de usuario y que lo puedas buscar en Google y puedas saber algo. ¿Qué haces con esto? Ataques más indebidos, un escenario de tu red mediante RP spoof o CAIN. Problema de esto, tienes que coincidir a la misma hora, o sea, porque esto es un caso real, un escenario real, que pasaban los días, yo me iba a trabajar por la mañana, venía, comía, después por la tarde me iba al gimnasio, tenía una niña y tal, tenía que coincidir a la hora en la que estas personas estaban aquí, que no sabía cuál era tampoco, porque yo no sabía qué van a conectar para utilizar mi red. Entonces tenía todo el rato la antena monitorizando el tráfico, y a partir de más o menos saber a qué hora se conectaban, pues intentaba yo estar ahí pendiente para hacer esto. Y luego además la distancia al router, ¿no? Como les dije antes. Cuando tú haces un ataque de man in the middle de este tipo, lo que haces es enviar paquetes al router para decirle que tú eres el equipo ese que te está haciendo tráfico, que eso lo puedo hacer porque estoy al lado de mi router, y luego le mandas paquetes a ese equipo para decirle que el router eres tú. Por eso se llama man in the middle, hombre del medio, ¿no? Hay un montón de formas de hacerlo técnicamente, pero conceptualmente es eso. Entonces, pues conseguí en algunos casos hacer esto, y lo que veía era el tráfico de YouTube, ¿vale? Que esa persona estaba consultando vídeos de YouTube de bebés. Pues bueno, sigo sin saber nada más y sigo confirmando mi teoría de que a lo mejor es un hombre, pero puede ser una mujer que consulta páginas de moda y ve vídeos de YouTube, ¿no? Entonces la fase 3 era configurar con la captura de modo monitor, mientras me iba construyendo otro esquema que me permitiese inferir el tráfico, pero además no tener que estar yo siempre pendiente de que estén ellos ahí en ese momento, es decir, hacer pasar el tráfico no por un hombre que se coloca en medio, sino por una máquina que se coloca a modo de router, y también obtener más información del perfil del usuario. ¿Cómo hice este esquema? Pues lo que hacía es sencillo, o no es sencillo, es colocar una máquina entre medio del router y el usuario, esta máquina además con dos interfaces de red, una conectada al router y la otra virtual, que lo que hace es deshabilitas el servidor del router de HCP, que es casi unas direcciones, y creas una red paralela en esa máquina virtual, en otro rango IP, porque la red de mi casa 192.168.1.0, como la que vimos ahí, él tenía la IP36, y yo me creé otra red, la 2.0, y la asignaba a este equipo pues la 2.1 y montamos un servidor de HCP para que cuando él se volviese a conectar, o ella obtuviese la dirección IP de ese rango, esta máquina redirigía los paquetes de una a otra, y ahí podías interceptar todo el tráfico que generaba. Y además podías interferir en el tráfico cifrado, el SSL famoso. No rompías el cifrado, pero utilizabas una herramienta que se llama SSL Strip, que es muy famosa, que lo que hace es cambiar los enlaces. Cuando alguien navega por internet y pide, por ejemplo, a facebook.com, luego facebook.com te manda su página de inicio, ¿no? Y en esa página de inicio te pones el usuario y contraseña. Cuando le das a enviar, ese enviar te redirige a una página que es HTTPS, que ya va cifrada y que tú no puedes interferir.
Pero lo que hace esta herramienta es sencillamente cambiar esos enlaces HTTPS por HTTP cuando se los muestra al usuario. Entonces con este esquema consigues que ese tráfico vaya sin cifrar. Pero bueno, eso lo vamos a contar más adelante. Estoy introduciendo cómo lo hago. Entonces, la fase 3, pues estaba montando ese esquema y mientras tanto seguía con la antena monitorizando el tráfico de la wifi a ver qué había, ¿no? Y pues llegaba a obtener esta información, que el vecino o la vecina se conectaba 2 o 3 veces al día, que además sus sesiones eran de 15 minutos de navegación, y entre las capturas de paquete pude ver todas estas peticiones de sitios web: El Imperio de la Ley, blogspot.com, y los del juez, blogspot.com, vía de una opositora, blogspot.com, sufridora en el sitio y que no voy a ser secretaria de un juez. Es decir, que era una mujer y que además era aspirante a juez y que estaba hablando wifi. Es verdad, es verdad. Bueno, es que, y luego además de esto, pues teníamos en esta sesión de navegación de repente se me colaba otra sesión muy corta en la que veía estos accesos: sport.es, marca.com y tenerifedeportivo.com. Igual, este es el otro, ¿no? El otro de la pareja, pues son dos. Pues él le interesa esto y ella es verdaderamente la que veía las páginas de moda, o sea, no me equivocaba, y la que está estudiando y tal igual. Entonces tenía dos perfiles identificados y además llegué a identificar hasta hábitos y rutinas solo a partir de su tráfico, porque un día, un domingo, esto es real, pues vi que entre las sesiones en las que él consultaba Sport, Marca y Tenerife Deportivo, también vio la página del Yermo, que además está cerca de nuestra casa, y a lo mejor estaba pensando en ir al cine, pero luego más tarde ella consultó su página de moda habitual y vídeos de YouTube. Entonces yo concluí que no fueron al cine, o si fueron, fue él solo, ¿no? Bueno, entre estas cosas que hacían, también se les ocurrió conectarse a su página de banca online, a la Caja Rural de Canarias, que se llama Caja 7, o bueno, no sé dónde, sí, creo que era de Canarias, sí. Y ahí tienen los logos de Rural Vía, Caja Rural y tal igual, que demuestran que ha estado conectando a su página online. Yo en todas estas sesiones de monitorización de tráfico wifi, yo no veo el tráfico que está cifrado, el tráfico que va en SSL no aparece, porque no se puede descifrar. Entonces Network Miner ni lo analiza en la captura. Esos son paquetes que van en texto plano. Es decir, cuando tú te conectas a tu página del banco, te vienen todas esas imágenes, luego cuando entras ya, eso va cifrado y yo ahí no lo puedo ver. Por eso yo ahí solo tenía información de todas las páginas que visitaba, pero nunca llegué a tener ni usuarios, ni contraseñas, ni nada. Entonces seguí sin saber nada. Entonces, en esta fase 4, finalmente monté el esquema técnico Machine in the Middle para identificar a esos vecinos intrusos con esto que les cuento, ¿no? Se monta una línea virtual con dos interfaces, en los rangos 192.168.10 y 192.168.2.0, deshabilitas el servidor del router, el DHCP, lo montas en la línea virtual. No sé si estos son detalles muy técnicos, los cuento rápidamente. Rediriges el tráfico de una a otra, el intruso está aislado en una red física, y esta herramienta SSL está en el puerto de admin escuchando todo el tráfico que tú sacas de internet, y con esto lo que haces es que cada vez que tú pidas algo y lo vuelvas a traer, cambias todos los enlaces que vayan HTTPS por HTTP y se los presentas al usuario final, que es él, ¿vale? Que está esperando ahí. Entonces, al final fue montar este esquema y al día siguiente, la próxima vez que se conectó, ya tenían una contraseña y un usuario de Facebook. Es decir, ellos desde el principio habían estado navegando por todos estos servicios, pero yo no los había visto porque iban cifrados. Y ahí teníamos el email y el password, que no se ve evidentemente y que jamás se vio. Y bueno, yo aquí ya tenía un usuario y una contraseña, podía haber entrado en su perfil y escrito lo que quisiera, o haber hecho lo que quisiera, pero no lo hice. Como dije esta mañana, si lo hice no se lo voy a contar. No lo hice, lo que hice sí que lo busqué, porque a partir de la dirección de correo electrónico, lo que sí que pueden hacer es buscar en el navegador de Facebook o en Google y ves quién es, porque en Internet, como dije antes, la vida digital no como en la vida real y siempre dejamos el rastro. Entonces enseguida encontré, esta era la de ella, ¿vale? Su login con su password, encontré quién era abogada, estaba visitando a un web, y al final lo que hice fue pues mandarles un correo diciendo desde que al principio les había estado monitorizando, que estaban locos por hacer lo que estaban haciendo, sobre todo no por robar la wifi y tal, porque al final es una cosa que hace mucha gente, aunque no lo queramos admitir, y por eso no se trata de cebarse, sino de tener un poco de la izquierda y aprovechar la experiencia. Para mí me sirvió como una experiencia técnica para depurar cosas que en escenarios reales, divertirme un rato, y también pues luego documenté este artículo y a la gente le gustó mucho, ¿no? Pero lo que les expliqué es que no solo me podía tener una idea
exactamente casi de su vida, lo que transcurría en su casa, solo con ver el tráfico, gustos, rutina, lo que le interesaba a ella, lo que no, que si iban al cine, que si no, la ubicación, sino que también le podía haber robado las referencias de Facebook o las del banco, que no se las llega a robar, pero si llego a dejar ese que han montado 5, 6, 7 días, las puedes conseguir, ¿no? Entonces, enseguida ellos, y que bueno, que no iba a hacerles nada, que les advertía de que no lo volvieran a hacer y tal, y ya está. Entonces ellos les respondían al consejo, me pidieron perdón, y me explicaron que, a pesar de que eran completamente responsables, porque eran completamente, y sabían lo que estaban haciendo, evidentemente no fueron ellos, bueno, o sea, sí fueron ellos, pero fue un amigo informático el que les consiguió la conexión a internet gratis, ¿no? Y ya está, eso fue todo, y esto era un ejemplo para escenificar otro caso real de ciberseguridad que te puede pasar en tu casa mismo, tienes puedes tener al vecino al lado hackeándote la red y tú no enterarte, ¿no? Es verdad que una persona que va de una red web al otro lado y accesible y tal, pues va a pensar que el vecino ahí es que es alguien que no sabe, no tiene mucho conocimiento, y si puedo aprovechar la conexión de él y no la pago yo, no va a pensar que es un tipo que tiene conocimiento de seguridad, porque entonces tendría la red con WPA2, ¿no? Pero bueno, entonces, conclusiones de todo esto, de todo lo que les he contado, pues que la vida real y la vida digital están solapadas, que es una prolongación la una de la otra, y que hay que tener cuidado, que Internet nos permite hacer muchas cosas, pero es hostil, porque hemos visto todas estas cosas que suceden y cosas que nos va a contar ahora Ramón, que las ciberamenazas son una realidad, que no es mentira, que no es un cuento que contamos nosotros de aquí, que el daño potencial que se puede hacer en la red es mayor que el del entorno físico, porque no se puede borrar. Una vez que una imagen se sube a internet, se queda por allí. Una vez que una información se sube a internet, es muy difícil erradicarla de allí. Que necesitamos de ciberseguridad, que los centros de respuesta son decisivos en la lucha contra el cibercrimen y están para apoyar a todo aquel que lo necesite, y que debemos ser conscientes de la importancia, la hora de esta información, los peligros de la red y buenas prácticas para evitar ser vulnerados, ¿no? Además de todo esto, pero no ha habido tiempo, quería montar una demostración en tiempo real de algo parecido para enseñárselo, pero bueno, para otra ocasión lo dejamos. Tengo ahí monitorizando el tráfico de la red de autor, y si alguno lo está utilizando podríamos hacer una captura para ver cómo se ven los paquetes y tal, pero no sé si va a dar tiempo, así que, bueno, con este ejemplo que significa aquí, yo creo que les ha quedado claro que estas cosas se pueden hacer y que hay que tener cuidado, básicamente. Y pues para cualquier cosa que quieran, si se quieren poner en contacto con Inteco, con el centro de respuesta de incidentes, para lo que necesiten, para un incidente, con un reporte, para una consulta, lo que sea, ahí tienen correo contacto@ser.inteco.es. Además, en el portal de Inteco hay otros mecanismos de contacto, la oficina de seguridad del internauta y otras cosas, y luego está mi correo allí corporativo de Inteco por si tuviesen cualquier tipo de consulta. Y ya está, gracias por estar ahí, por escuchar. Gracias, Dipak. Dipak se va a tener que marchar porque la situación dirigida a León y se está complicando el tiempo. Por tanto, si tenéis alguna pregunta, hacéisela ahora. Luego a Ramón, como se va a quedar en la mesa, pues va a ser, bueno, se puede hacer preguntas un poco más. ¿Qué crees, porque tú estuviste interesándote a que te robaron la wifi, ¿qué crees que te espiaron a ti las herramientas que utilizaste tú para espiar a los otros? O confías plenamente en que esas herramientas que has descargado de internet no tienen más mecánica de las tuyas? Bueno, a ver, las herramientas que yo utilicé, en este caso concreto, son una antena wifi que la tengo yo en casa, una suite de monitorización que se llama Crack, que no se conecta en ningún sitio porque no se puede conectar, porque tú no das conexión a internet, sino que utilizas la antena para conectar y tener una captura de paquetes. La red, la contraseña para decirle la captura de paquetes la tengo yo, porque no te olvides que no es una red abierta. O sea, yo tengo mi captura de paquetes, la herramienta Network Miner también la corre, es una máquina virtual sin conexión a internet, con lo cual tampoco te puedes robar nada, solo te unen las tramas. Hasta ahí nada, y lo último que utilizan es SSL Strip, que es un script en Python, que el código fuente está disponible y lo leí para adaptarlo, y el resto son conocimientos de networking y de routing. No hay en este caso ninguna herramienta, en este caso concreto, que pueda subir nada de lo que tú estás utilizando, porque esto al final es un tema de concepto y es un tema de enrutar el tráfico de un sitio a otro y monitorizarlo. En este caso concreto, sí que de esas herramientas no te pueden haber espiado nada, y tampoco, no. Pero hay otros casos en los que sí que se pueden usar herramientas, pero no. En este caso hablamos de una antena, hardware, hablamos de un script Python y hablamos de iCrack, que también se ha podido Tú estabas conectado a internet en todo ese proceso. No. Un programa ejecutable que estaba haciendo algo para ti. No, a ver, bueno, te lo puedo enseñar ahora, mira. Tienes una monitorización Mira. del tráfico que circulaba y tú
lo planteabas, Mira. a fin de cuentas tú lo sabías en internet. De hecho, No, sí, bueno. La persona que se conectaba... No, a ver, te explico. Yo sabía internet, igual que salgo todos los días por mi router, pero nadie el router no está... O sea, yo sabía internet por mi router, pero las herramientas son a posteriori, son para una captura de paquetes offline. Es decir, yo me llevo mi captura de paquetes de mi propio tráfico y la proceso en una máquina virtual sin conexión a internet. La tengo ahí además. Ahora no estoy conectado a internet. Entonces, emplear una herramienta de captura de paquetes. Claro. Únicamente. Sí. Pero lo guardabas y luego no lo analizabas aparte. Exacto, en Nevermind. Confías plenamente en la herramienta de captura de paquetes. La herramienta de captura de paquetes es la suite de paquetes iCrack, que la corre sin conexión a internet, porque en esa máquina virtual tú no estás conectado a internet, tú usas la antena para capturar el paquete fuera de la red, no dentro. No usa esa interfaz de red, se usa para capturar, no para conectarse y salir. O sea, en este caso en concreto no me puedo pillar por ningún lado, porque no hay nada que pillar, es que es una antena que monitorea. Igual que ahora, mira, ahora yo tengo la captura de paquetes ahí, corriendo, y no estoy conectado a internet por ningún lado. Yo ahora puedo coger esa captura de paquetes, meterla en Nevermind, que lo tengo en otra manera virtual, pasársela y ver los paquetes que hay. Si nos veis ese tiempo lo vamos a hacer, a ver si hay alguna foto o algo que haya podido circular por la red, alguien que la haya utilizado. Incluso si hay alguien de aquí que tenga su red conectada, podría ver que él ha visto esa foto en su móvil, del periódico o lo que sea, y que está por ahí circulando. ¿Sabes? No... Y luego el script ese selectivo es un script de Python, que lo que hace es escuchar el tráfico en un puerto y enviarlo por el otro. O sea, el código fuente lo puedes revisar y en este sentido estas herramientas no son herramientas que pueden reportar más en un sitio. Pero si es verdad, si tu pregunta va por el sitio de que si quieres utilizar herramientas que tú no has preparado de otros y que te guardan la información, pues claro, eso puede pasar. Y por eso los que está la diferencia entre un tipo que hace cosas estas, como es el vecino, que está jugando a ser hacker y no sabía lo que estaba haciendo, y alguien que cuando lo va a hacer, pues por lo menos se documenta de lo que hace, ¿no? Evidentemente, ninguno de nosotros tenemos el control absoluto de lo que pasa, porque no sabemos ni lo que hace nuestro router. Imagínate que nuestro router envíe tráfico al fabricante, eso no lo podemos saber, ¿no? Hay cosas que sí, cosas que no. Pero bueno, sí es verdad que cuando montas esquemas de esto, y además para que funcione tienes que tener un conocimiento más o menos avanzado de lo que estás haciendo, porque si no, no funciona tampoco. Espero haber respondido a la pregunta. Vale. ¿Alguna pregunta más? No sé si quieres escuchar. Nada, se oye, yo creo que se oye, ¿no? Aprovecho para preguntar si cualquier postura de Inteco frente a los bitcoins, si tenéis algún, cómo sea legal, si hacéis algo o si hay una amenaza que le haya robado bitcoin, vosotros eso no tenéis alguna postura o... Hombre, no, estamos pendientes casualmente de la pregunta de sacar un estudio sobre los bitcoins que verá la luz pues, los próximos días o semanas. Bueno, igual un poquito más tarde. Es un estudio que ya está más o menos en proceso, pero lo que se analiza es pues, el algoritmo matemático y cómo funciona. Pero no entramos en el detalle de si son buenos, si son malos, eso no nos corresponde. ¿Están seguros como dicen o...? ¿Cómo? Que si están seguros como dicen no se pueden robar al final del algoritmo y la conclusión de la que llegas. Hombre, en principio todo este tema está en desarrollo. Lo que se hace es un análisis del algoritmo matemático del Bitcoin y de momento lo que se ha visto es que sí que se puede, o sea, las conexiones, las monedas, sí que tienen la confidencialidad que atesoran y es verdad que no se pueden rastrear las transacciones de una Bitcoin a otra. Eso es verdad, eso es cierto. Pero bueno, cuando publiquen el estudio lo podrás leer. Está bastante interesante porque además entra a nivel detalle de cómo funciona, pero sobre si son buenas o si son malas o cómo se usan, ahí no es un tema que nos corresponde entrar, ¿no? O sea, Por eso, pero como no sé si las billeteras que se generan con los bitcoin y todo eso, los robos y eso, si hay robos y eso no vais a... No. De momento no tenemos nada, lo que estamos trabajando es la parte técnica de las bitcoins, no de la parte de operativa, que al final lo puedes encontrar en cualquier sitio de internet, o sea, de cómo funciona, cómo te creas una billetera, los clientes y tal. A lo mejor metemos algo, de hecho lo tenemos pendiente de revisión y podemos meter algo así, pero el principal objetivo del estudio es un estudio técnico que aporte valor añadido a la comunidad, ¿no? Desde el punto de vista criptográfico, que es lo que al final le interesa a la gente, ¿no? Gracias. Pero es un tema que está ahora mismo además en boga, como se dice.
con el análisis que haces con respecto a ransomware y aquellos que han tenido que pagar, no se denota en la sociedad que está conectada un gran fallo de prevención de riesgos, y en las empresas que se han tenido que pagar porque no tenían acceso a información, que no tienen ningún protocolo de continuidad de negocio ni de riesgos? Desde luego, porque olvidémonos de que no han tenido que pagar porque no tengan copia de seguridad de los datos que tienen en ese servidor, ya es el fallo número 1. Pero en este caso para mí sería el fallo número 1 o número 0, pero hay un fallo antes, número 1, que es tener un servidor expuesto a internet con el puerto 3389 abierto. Eso es como quedarse desnudo en la calle y encima con el frío que hace, que no estoy acostumbrado. Y luego además tener contraseña 123434, entonces es casi como poner el ordenador allí para que te lo roben. Entonces a partir de ahí poco se puede hacer, ¿no? Si no tienes copia de seguridad y no tienes seguridad ni de contraseña y seguridad ni de arquitectura, la verdad que es bastante complicado. Por supuesto, se denota un fallo total. Por más ser que haya, por más seguras medidas que se intenten, por más análisis, si al final el delito del usuario no sabe protegerse a sí mismo. En este caso no ha sido el usuario, ha sido la empresa. Cuando digo usuario, digo globalmente la empresa. Hay un montón de... Bueno, es que yo creo que no, esto es a nivel personal, yo creo que el puerto 3389 no debería estar accesible desde fuera, así. Sí, podría estar accesible pues entrando a través de una VPN o validando con certificados, cosas así. Pero directamente yo creo que es algo que no se debe hacer. Pero bueno, sucede. Puedes hacer un escáner de puerto en el 3389 en un rango y verás IP seguro, lo tienes abierto. Y también otros puertos de Microsoft, el 139, el 445, que también dan servicios como el poder hacer el // acceder a un recurso compartido desde fuera, y también se hace y se puede hacer. O en el Mac, la gente que utiliza Mac, el puerto 548 abierto, que es el protocolo AFP, pues también hay equipos con ese puerto abierto que están conectados a las redes, que tú puedes entrar como invitado a ver lo que tienen compartido en sus carpetas. Eso sucede todavía. Sí. En los análisis que habéis hecho de ejercicios con sobre todo con grandes empresas, como el que habéis hecho el año pasado con Deloitte, con ISMS y demás, en la infraestructura de la gran empresa española que vosotros diseñasteis el ataque, ¿estaba permitido? Hombre, había todo, esos datos estaban públicos ahí. Yo sinceramente tampoco te puedo dar detalles 100% de eso, lo digo porque, como te digo, me voy a incorporar hace poco y de los bitcoins sí que controlo lo que me preguntó ella, porque además estamos trabajando en ese estudio y los ciberejercicios de documentación, además los resultados están allí, pero sí que las grandes empresas españolas, las grandes, pues sí que están concienciadas, sobre todo las empresas que mueven información y datos, volumen de datos, y sí que están más preparadas que las pequeñas empresas que tienen ese tipo de fallos. No se suelen ver en esas empresas, la verdad. Ya tenemos ya problema de tiempo, así que un aplauso para Deepak. Gracias.